En la lección anterior habíamos hablado de ética en la economía. Ética y economía, pero no era un afán puramente especulativo, académico. Era más bien porque el tema tiene que ver con otro tema más amplio, con el tema del desarrollo humano, del desarrollo de una vida digna, de la realización plena de los seres humanos en esta sociedad. Entonces, hoy corresponde a que nos detengamos un poco en el concepto de desarrollo. Tal vez es un concepto que podría tener diferentes formas de entenderse, de acuerdo a lo que uno escucha. ¿Qué se ha entendido por desarrollo hasta ahora, en términos generales? Muy bien, sí. Hay personas más bien que piensan que solo ha habido un concepto de desarrollo, que solo hay un concepto de desarrollo, pero como decía usted, realmente ha habido una pluralidad de maneras de interpretarlo. El concepto de desarrollo, por lo menos en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la economía concretamente, aparece después de la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra hay una necesidad de grandes inversiones en capital físico, en infraestructura para reconstruir todos los daños de la guerra. Así es como aparece el concepto de desarrollo, hay que desarrollar, y así es como se empiezan las prácticas de desarrollo ligadas a esa reconstrucción. Sin embargo, por decirlo así, el concepto conoce varios momentos, varias etapas. Después de eso, a lo largo de 60 años, valga decirlo, después de la inmediata posguerra, en una primera etapa se enfatiza muchísimo en la necesidad de inversiones en capital físico e infraestructura. Eso es lo que en un principio se entiende como desarrollo, sobre todo. Luego, hay que decir también que se pone el interés en aquellas sociedades que se consideraban más rezagadas, las sociedades más de carácter rural, más de carácter agrícola. Después de eso, el énfasis pasa a ser la industrialización. Hay una etapa, unos años posteriores, donde se considera que un país desarrollado es un país industrializado. Es un país donde la agricultura incluso va recediendo. Hay que modernizar el campo, ciertamente, pero es la industrialización lo que lleva la voz cantante, lo que más importa. En una etapa siguiente, tal vez la pequeña modificación consiste en que se dan cuenta que solo industrializar no cambia verdaderamente la calidad de vida de las poblaciones. Y entonces se le agrega dos componentes, el componente salud, el componente educación, a la idea de industrialización. O sea, hay que industrializar, pero sin perder de vista, se dice, la salud y la educación de la población. Por esa época, más o menos, también, 50, 60, surge la teoría o el enfoque de sustitución de importaciones, en primer lugar. Sustitución de importaciones es una idea que surge desde países como los países latinoamericanos. Si el énfasis es la industrialización, nos haría demasiado dependientes o nos mantendría a los países latinoamericanos y los del tercer mundo demasiado dependientes si el kit, si lo esencial del desarrollo fuera solamente la industrialización. Entonces, sustituir las inversiones, o sea que en las inversiones externas,
para sustituir las importaciones, se debería intentar en América Latina desarrollar la industria propia. Eso es un énfasis durante un tiempo, y luego eso, si se quiere, evoluciona un poco y se empieza a hablar de la teoría de la dependencia también, que es otra manera de entender el tema del desarrollo. Cuando se habla de esta diferencia tan marcada entre países industrializados, altamente industrializados, y los países del tercer mundo, los países latinoamericanos, donde no existía, más bien, como digo, hay que tratar de crear industria propia, lo que surge entonces es una visión que se percibe como más profunda, más precisa, en la cual se ve que no solo es el tema de que aquellos, los del norte, son países industrializados y los del sur somos países agrícolas, productores de materias primas sobre todo, sino que detrás de eso lo que hay es una relación de dependencia entre el centro y la periferia que impide verdaderamente el desarrollo autogenerado de nuestros países. Eso, como digo, este tipo de pensamiento surge en torno a lo que entonces se conoció como teoría de la independencia, de la dependencia. Posteriormente, con la crisis de los años 70, las crisis, ¿verdad?, petroleras, las crisis energéticas de los años 70, se produce un cambio nada favorable a, yo diría, a los intereses nuestros del tercer mundo, de los países latinoamericanos. Y es que se empieza a evaporar el tema del desarrollo, empieza a desaparecer, empieza a postergarse el tema del desarrollo. Por diferentes razones, desde los países del norte, de los países del llamado primer mundo, empieza a enfatizarse solamente la necesidad del crecimiento productivo. Se razona, se teoriza sobre eso, que lo más importante para un país es el crecimiento productivo. Y el crecimiento productivo incluso ojos cerrados a la parte distributiva, por supuesto, porque lo que se dice, lo que se pretende, es que el crecimiento de algunos países, de los del norte, claro, se derrame, ¿verdad? Es la famosa teoría del derrame. No son teorías, son enfoques apenas complementarios que hablan de que si crece un país, o dentro de un país crece un grupo social económico, eso terminará derramándose en el resto de la población. En los años 70 se entra pues por ese enfoque y ya no se habla de desarrollo. Hay que crecer productivamente, hay que procurar, eso sí, que de allí se derrame a toda la población. Y de ahí se pasa a enfatizar, bueno, ¿y cómo se crece? Bueno, se crece con una buena gerencia de la economía, se crece dejando al mercado, las fuerzas libres, las fuerzas del mercado dejarlas libres, ¿verdad? Y el Estado ya no interesa. Si no interesa el desarrollo, no interesan políticas públicas, no interesa el Estado tampoco. Es más, conforme se va avanzando en esta posición en los años 70 y luego 80, se va considerando la función del Estado más bien negativa. Se le echan todas las culpas de los retrasos, de la excesiva burocracia, de muchísimas cosas de los países. Este es el momento en que se posiciona inicialmente lo que hoy conocemos como enfoque neoliberal, finales de los 70s, 80s. Muy interesante. Forma de entender el crecimiento es como si fuese desarrollo. Es decir, es la primera pregunta, si se toma como un sinónimo de desarrollo el crecimiento. Y segundo, esa concepción, a pesar de que los 70s puede sonar que está muy lejos, ¿sigue vigente? Bueno, lo primero, ¿verdad? La primera pregunta. Efectivamente, en ese momento ya no, la palabra desarrollo prácticamente desaparece, pero cuando se utiliza como sinónimo de crecimiento económico. Eso es lo que va a prevalecer, de tal manera que hasta en las estadísticas internacionales
en la manera de medir o de clasificar en los rangos, en el ranking de países, se mide por el crecimiento de la producción, del Producto Interno Bruto sobre todo. Ya no interesa hablar de desarrollo, pero si a alguien se le ocurre hablar de desarrollo, está pensando en crecimiento económico, ¿verdad? Antes de contestar la segunda pregunta, quería decir que, como dije, esto es el posicionamiento inicial de lo que hoy conocemos como el enfoque neoliberal. Pero ese posicionamiento es todavía consolidado más por lo que se denomina en su momento, y no es que lo inventen los críticos, el consenso de Washington. Los que están planteando este crecimiento, por ejemplo, para América Latina, la necesidad de este crecimiento económico como ideal, encuentran que hay bloqueos, que hay dificultades para ese crecimiento. Entonces se reúnen en Washington, esto ya estamos finales de los 80, principios de los 90, se reúnen en Washington delegados representantes de muchos países de América Latina con los representantes de los organismos financieros. Y entonces en esa reunión lo que se hace es básicamente concordar o aceptar lo que un economista, un analista muy allegado a los organismos internacionales, Williamson, plantea como los 10 puntos, un poco el decálogo para el crecimiento económico, no para el desarrollo, porque como digo, está ese juego de ambigüedad en que es crecimiento, pero como que llena eso lo que antes era la aspiración al desarrollo. Eso es lo que empieza a prevalecer, eso es lo que bajo el nombre, como digo, Consenso de Washington, esos 10 puntos para sanear la economía, para sanear la macroeconomía, la disciplina fiscal, etcétera, ¿verdad? Todo esto es lo que importa para la buena vida, se supone, de los países de América Latina en ese momento. Pero lo que decía, ¿prevalece eso? Bueno, todos sabemos que todavía hoy, en países como el nuestro, todavía eso no se ha desechado completamente. Por más que ha pasado por críticas sumamente severas, porque después de 20 años se ve que no ha tenido ni siquiera en general, ni los buenos efectos que se pretendía con el Consenso de Washington. No se ha logrado un crecimiento sostenido, y menos aún un crecimiento sostenido que influya en la transformación de toda la vida de nuestros países. Se ha visto que no, pero todavía no cabe duda que este pensamiento, ese pensamiento neoliberal, todavía permanece. Lo interesante también, o lo curioso, es que no solo ha habido críticas a ese enfoque, como usted lo sabe, y todos los estudiantes lo conocen posiblemente, no solo ha habido muchas críticas a ese tipo de enfoque ligado a lo que se llama el Consenso de Washington, sino que ya desde principios de los 90 mismo fue saliendo un pensamiento alternativo, que era lo que preguntabas. Se empieza a perfilar ya, bueno, primero se empieza a recuperar el concepto de desarrollo humano, perdón, de desarrollo, y se empieza a perfilar con varios adjetivos, se empieza a hablar como el desarrollo humano sostenible. Esto incluso en instituciones como el Banco Mundial. Gracias quizás en gran medida a la presidencia al liderazgo de un presidente del Banco Mundial, principios de los 90, Wolfensohn, empieza no solo a recuperarse el interés por el desarrollo como distinto del crecimiento económico, no solo empieza a hablarse de nuevo, sino, como digo, se empieza a hablar de desarrollo humano sostenible. Esto ya como tal, ese concepto ya viene de otro organismo internacional, del PNUD de Naciones Unidas, el Programa del Desarrollo de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las características de este nuevo pensamiento crítico? Que repito, lo curioso es que desde principios de los 90 tenemos ya no solo un pensamiento crítico de la
del consenso de Washington, de las políticas neoliberales, sino que tenemos una alternativa, un enfoque alternativo, pero que, y además que ha sido asumido, como digo, por organismos oficiales, pero que no acaba como de imponerse en el pensamiento internacional, incluso el pensamiento de las escuelas de economía, todavía en América Latina. Este nuevo enfoque, por ejemplo, va a enfatizar, por parte del Banco Mundial mismo, va a enfatizar, bueno, primero va a analizar junto las dos caras de la moneda, el desarrollo y lo contrario del desarrollo, no solo el subdesarrollo, sino la pobreza y la desigualdad. Entonces, en torno a esas dos caras de la misma moneda, el enfoque del Banco Mundial ya de principios de los 90 va a hablar de la multicausalidad de la pobreza y del subdesarrollo. Es decir, no se trata de una sola causa. No se pueden solucionar los problemas de nuestros países simplemente pensando en aumentar el Producto Económico Nacional, ¿verdad? Sigue siendo importante, por supuesto, sigue siendo importante la producción, el ingreso nacional, pero la pobreza, el subdesarrollo, se empieza a interpretar, estoy hablando incluso en el Banco Mundial, como resultado no solo de problemas estrictamente financieros, no solo estrictamente económicos, sino resultado de confluencia entre procesos económicos, sociales, políticos y, ojo, muy importante, no es simplemente decir, sí, es que hay factores políticos, factores económicos, factores sociales y hacer una larga lista de factores que influyen, no. Es que ya el Banco Mundial va hablando de que estos procesos que confluyen, que convergen para causar la pobreza y el subdesarrollo, son complementarios. Se refuerzan mutuamente, de tal manera que ese reforzamiento mutuo es el que puede o empeorar o aliviar la pobreza y permitir el desarrollo. Es interesante para ilustrar más todavía que el Banco Mundial empieza a hablar ya a principios de los 90 de que entonces los tres campos principales por los que hay que abordar y atacar la pobreza y el subdesarrollo y impulsar el desarrollo son, primero, la carencia de activos, dice el Banco Mundial. Se entiende por activos, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el ingreso, los créditos, los salarios, todo lo que son las condiciones materiales, las oportunidades materiales para los agentes económicos. Pero no se queda allí. El segundo campo es lo que ellos llaman el campo de la voz y poder. Suena extraño, es una verdadera innovación en ese momento, y sobre todo que lo haga el propio Banco Mundial. Es decir, para ponerlo en sentido negativo, la pobreza se combate, dicen ellos, dice el Banco Mundial, no solo dándole oportunidades económicas, oportunidades materiales a la gente, sino, de ahí viene una palabra que luego se ha popularizado mucho, sino empoderando a los pobres y empoderando a los pueblos, a las comunidades y a los países subdesarrollados, dándoles capacidad de poder hablar ellos mismos, de expresar ellos mismos y de poder influir en las políticas que va a transformar sus países. Esa es la segunda gran área, que el Banco Mundial va a poner sobre el tapete. Y la tercera gran área es el problema de la vulnerabilidad y, por contraposición, la necesidad de ampliar las redes de seguridad. Eso son ya una innovación. No solo se recupera el concepto de desarrollo, sino que se amplía. Y se amplía girando hacia una visión más abarcadora del desarrollo, más abarcadora de la lucha contra la pobreza. Es decir, el Banco Mundial pone allí una pica en decir, esto es un problema integral, interactivo, que podríamos llamar sistémico. Eso es el nuevo enfoque que puede decirse que, con respecto a la pregunta que usted me hacía antes, podría decirse, lo ideal es que en el momento en que el propio Banco Mundial
presenta este nuevo enfoque que por lo menos sea considerado y que se desplace, se postergue el enfoque de las fuerzas libres de mercado, en fin, el enfoque neoliberal de los años 80. Pero no es así. Empiezan a coexistir las dos visiones, pero no se desplaza. La nueva visión, que posiblemente, por lo menos a mí, me parece más completa, más integral, no desplaza, por muchas y diferentes razones, no desplaza la visión dominante de la economía dominante, que es la que conocemos, repito, como neoliberalismo. Hay que decir algo más todavía, ya digo, no es solo el Banco Mundial. Un enfoque multicausal como este, como el del Banco Mundial, se encuentra ya conceptualizado, muy desarrollado en el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD presenta esta manera de este enfoque multicausal del desarrollo y la pobreza. Pero además lanza una crítica muy fuerte a la visión economicista, productivista, que solo se había fijado hasta ese momento, sobre todo en la necesidad del crecimiento económico para el desarrollo de nuestros países. Las limitaciones del enfoque neoliberal son presentadas sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de estadísticas para medir los ingresos y productos nacionales. El PNUD, que insiste en que hablar solamente y lo muestra, solamente de la producción, del crecimiento económico, para nada representa la suma total de la vida humana. Y entonces procede a definir el desarrollo en términos de oportunidades y capacidades y uso de las capacidades. Tanto esto en el PNUD como el cambio de enfoque en la época de Wolfensohn en el Banco Mundial representan ya el aporte de un economista indio extraordinario que se llama Nobel de Economía, que se llama Amartya Sen, y que contribuye mucho a la enriquecimiento de la posición del Banco Mundial y también del PNUD. El PNUD, para tal vez concluir esta breve reseña del mismo, produce o elabora entonces lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano, para medir adelante lo que sería el progreso de nuestros países, el progreso de todo país, no solo de los nuestros, sino de todo país. El Índice de Desarrollo Humano, como todo índice, es en realidad una síntesis de indicadores que corresponden a muchísimas variables de carácter político, social, económico, cultural. Esto da mucho más material de lo que podemos decir en estos pocos minutos, pero vale la pena decir que en este enfoque del PNUD, como el del Banco Mundial, pero sobre todo el del PNUD, ya, repito, había críticas muy fundadas a muchas prácticas políticas públicas que curiosamente siguen manteniéndose en nuestros países. Por ejemplo, el PNUD considera recetas anticuadas aquellas que simplemente le querían poner como remiendos, no lo dice así el PNUD, es decir, que intentaban complementar los costos del crecimiento rápido con gasto social y con redes de seguridad. ¿Verdad? Eso ya lo critican. El Banco Mundial, en la época anterior a Wolfensohn y al aporte de Sen, también no era que se olvidaban, entre comillas, de los pobres y de los pueblos subdesarrollados, pero lo que hacían era mantener la dinámica de crecimiento económico como interés, como foco principal, para complementarla nada más con un gasto social, con un desarrollo parcial de redes de seguridad. Ya para el PNUD todo esto es recetas anticuadas. Resumiendo entonces, de todo este aporte de los 90 tenemos claro que tanto el hablar del desarrollo
como el tema de la pobreza, como su contraparte, es un tema multidimensional. Si es un tema multidimensional, entenderse, o más bien enfrentarse a este problema o a este tema, exige programas amplios, multisectoriales, vinculados con un proceso nacional de formulación de metas para el país, para las políticas públicas. Podemos decir que, tal vez ya así para terminar este punto, que además, durante la época, como digo, todavía sigue, con el enfoque neoliberal, el enfoque del consenso de Washington, el énfasis se puso además para poder estimular el crecimiento, se ponía sobre todo en inversiones extranjeras, por supuesto, esto en países como nuestros todavía está eso, en atracción de inversiones y en fomento del comercio exterior. Esto es así, se ha insistido muchísimo. Pero el PNUD mismo, ya en los 90, hacía ver que la dinámica del comercio exterior, la dinámica del mercado mundial, tiende a ser excluyente. No se trata de una simple justaposición de causas en este nuevo enfoque, sino de un acercamiento comprensivo al desarrollo, dentro del cual no podemos decir que hay una jerarquía de importancia y que estas son de segunda y estas son de primera entre las causales del desarrollo. Pensando ya en el magisterio social y cómo éste se podría relacionar o se relaciona con el concepto de desarrollo y sabiendo que ya hay diferentes corrientes, ¿con cuál podríamos identificar más fácilmente y a partir de qué criterios mayor similitud con el que usted mencionaba, que hacía énfasis en el crecimiento, o con esta otra línea que pretende ser como más integral y digamos como más exhaustiva en los criterios que utiliza? Creo que no hay que forzar mucho para ver claramente que el magisterio social de la Iglesia se aproxima, o si se quiere, se aproxima al magisterio social de la Iglesia, la visión que fue retomada en los años 90 por el Banco Mundial y luego por el PNUD, es decir, la visión del desarrollo multicausal, multidimensional. También, simultáneamente, la crítica abierta, incluso, como digo, no solo de Pablo VI, sino hasta el Papa Francisco, actualmente, la crítica a quienes consideran el magisterio social en los que consideran el desarrollo como meramente crecimiento económico. Hay una célebre definición que Pablo VI hace en el Progreso de los Pueblos, su famosa encíclica, del desarrollo. Es una definición muy breve que vale la pena recordar literalmente. Para Pablo VI el desarrollo es el paso, dice, el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humana a más humanas. Simplemente de eso se puede comentar mucho y se puede ver que es lejísimos del enfoque puramente economicista. El desarrollo es algo mucho más integral y además es personal, por decirlo así, individual, interesa a los individuos y es de carácter universal. El paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Vuelvo a decirlo, veamos varios puntos que se derivan de ahí y que lamentablemente tenemos que quedarnos en esta lección con ese punteo nada más. Primero, el desarrollo para el magisterio social de la Iglesia no se reduce al simple crecimiento económico. Segundo, el desarrollo es al mismo tiempo universal, es decir, abarca a todos los hombres, a cada generación, a cada fase del desarrollo económico y cultural, y es a la vez un proceso que
se debe actualizar en cada persona, en cada ser humano consciente. Tercero, no lo dice la estricta definición de Pablo VI, es decir, pero sí lo dice la explicación de la misma. El desarrollo para la Iglesia, para el magisterio social de la Iglesia, se mide por un parámetro interior. Es decir, el centro del desarrollo es la persona humana creada dentro de la visión de fe, de perspectiva evangélica, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no es una mera producción de bienes, todavía se refuerza esta idea, sino que es lo que contribuye al fortalecimiento de la persona. Cuarto, el problema de falta de desarrollo lo asocia la Iglesia clarísimamente con el aspecto, por supuesto con el aspecto económico, político, social, cultural, pero también específicamente con la dimensión ética. Es decir, si todo el desarrollo no es regido por un objetivo moral en el cual confluyan las voluntades de toda la población, no hay desarrollo y se vuelve el crecimiento contra los mismos seres humanos. Quinto, el desarrollo para la Iglesia debe fundarse sobre el trabajo solidario, sobre la capacidad de trabajar en conjunto, de apoyarse mutuamente. Sexto y séptimo, si quieren, asociando los dos, lo que es frente a estas metas, esta proyección, este sueño de desarrollo, lo que es frente a eso un escándalo y una contradicción creciente es la brecha que va en aumento entre ricos y pobres. Y es una brecha y la existencia de la pobreza que para el magisterio social de la Iglesia no es una etapa causal, ni es una etapa, casual. Tiene sus causas y los tiene dentro de las mismas políticas económicas reduccionistas que se han aplicado. Y también factores culturales. Ahí se ha venido cultivando una civilización cada vez más unilateralmente materialista y eso va en contra del sueño de la aspiración al desarrollo. Finalmente, el magisterio social, repito, desde Pablo VI, Juan XXIII, para acá, hasta Francisco, asume la opción, el amor preferencial por los pobres, como dice el magisterio, como una forma de primacía en el ejercicio de caridad cristiana. Para resumir y terminar, de toda esta esquemática vista del tema, podemos decir que hay todo un ambiente favorable para retomar el esfuerzo por el desarrollo de nuestros pueblos, inspirado tanto en los avances del análisis social como del magisterio social. Y lo que hemos presentado brevemente del magisterio es más bien una invitación a seguirlo estudiando y a estudiarlo más en detalle y a convertirlo en un elemento de diálogo con otras posiciones en esta sociedad pluralista en que vivimos.